Continuamos con la siguiente sesión de la mañana, en este caso Luis Castillo, y va a hablar de la comparación del trabajo formativo entre clubs y colegios. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a este evento y daros una enhorabuena por la organización de estas jornadas, que yo creo que son fantásticas y ayudan a todos los entrenadores a mejorar y a tener sobre todo diferentes puntos de vista, ¿no? Voy a hablar un poquito de baloncesto en el colegio. Yo llevo 25 años prácticamente en el Colegio Leonés. He entrenado en clubes también. He estado también en la Universidad de León varios años. Empecé muy joven, con 16 años. Y voy a contar un poquito pues, la experiencia que yo tengo a nivel de aprendizaje, ¿no? Yo entiendo el baloncesto de formación, luego hablaremos de ello, pero entiendo el baloncesto de formación como formación integral de la persona, no simplemente llevando el tema a un aspecto solamente técnico-táctico, ¿no? Vamos a compartir, para empezar, para hacer una pequeña presentación. La hemos titulado Baloncesto Vuelta al Cole. Para mí es un orgullo entrenar en un colegio, ¿no? El modelo nuestro del Colegio Leonés es un poquito diferente a lo que podemos ver en otros sitios. Nosotros, casi todos los entrenadores del colegio somos profesores en el colegio. Yo soy profesor de educación física, pero tenemos un acceso a los niños que a lo mejor en un club no podemos tener, ¿no? Para mí es un poquito un modelo muy, muy válido a nivel de aprendizaje, no solamente de baloncesto, sino a nivel de valores. Quiero hacer una pequeña introducción histórica para entender que el baloncesto pues, fue creado, como todos sabemos, por Naismith en 1891 y lo recibió como encargo, lo creó como encargo para una clase de educación física. Fue dirigido a una clase de un tipo de alumnos que llamábamos incorregibles. Con ese nombre podemos entender perfectamente que eran alumnos con un comportamiento disruptivo muy claro. Probablemente sin quererlo, creó el primer juego cooperativo de la historia para una clase de educación física. 130 años después, estamos hablando del deporte cooperativo como la panacea en la educación actual, ¿no? En España lo introduce también Eusebio Millán, el padre Millán, lo introduce en las escuelas pías de Barcelona, también en un colegio. Si bien es verdad que él, al amparo de un poquito de organización que había en los clubes de fútbol, organiza el primer club de baloncesto, ¿no? Que es el Layeta. En España cogemos un camino diferente al de Estados Unidos. Estados Unidos mantiene una organización muy clara de colegios y en España mantenemos una organización un poquito más de clubs. Que el juego está ligado a la historia de la escuela es un hecho desde hace muchísimos años, ¿no? Es una evidencia que no podemos que no puede pasar desapercibida, ¿no? Aquí tenemos fotos, este es nuestro colegio, aquí trabajamos nosotros, hace unos años nos cubrieron el patio, tenemos 8 canastas, que es lo más importante para jugar a baloncesto, 8 canastas y muchos niños. Y este es el primer colegio que tuvimos, que lo seguimos manteniendo, un colegio más pequeño con menos unidades, y es donde hemos trabajado de forma histórica durante muchos años. Siempre al aire libre, pues en León no tenemos el mejor clima para trabajar, pero aquí entrenábamos lloviendo, nevando, con frío, a las 9 de la mañana o a las 10 de la noche, daba exactamente igual. Los niños jugaban y aprendían exactamente igual, o mejor, ya veremos, que ahora. No conocemos ningún colegio, yo por lo menos no lo conozco, no conozco ningún colegio, bien sea de pueblo, sin una canasta, bien sea incluso con el patio externo en un pueblo, al lado de la iglesia, o incluso conocemos colegios que no tienen alumnos, pero sí que tienen canastas. ¿Vale? Quiero también hablar un poquito de la estructura del baloncesto de formación, ¿no? Cómo tenemos organizado el baloncesto formativo, que ahora mismo es un auténtico caos. Tenemos un popurrí tremendo en cuanto a la organización. En España, el Consejo Superior de Deportes organizaba y tutelaba el deporte escolar y las federaciones deportivas lo hacían con el deporte federado. Hemos llegado a tener, de forma increíble, pues 2 competiciones paralelas, con 2 organizaciones diferentes, con 2 tipos de licencias completamente diferentes, incluso con 2 reglamentos diferentes, con reglamentos pasarela, porque esta competición se daban infantiles, completamente diferentes. Con la transferencia de competencias a las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos,
Cada uno ha tirado por un lado en España, cada comunidad se ha tirado por un lado, incluso cada ayuntamiento se ha tirado por un lado, ¿no? Al final, lo que hemos creado es un auténtico caos organizativo en la parte más importante para mí del baloncesto, que es el baloncesto de formación. Y repito que cuando hablamos de baloncesto de formación, no lo hago desde un punto de vista técnico-táctico, sino que intento entender a la persona como un todo y hablamos del desarrollo integral de la persona, ¿no? A día de hoy, y bajo una ley del deporte de 1990, estamos hablando de una ley que tiene más de 30 años, que se creó un poquito bajo el auspicio de los Juegos Olímpicos de Barcelona, vamos a tener 17 leyes del deporte de carácter autonómico completamente diferentes. Algunas muy recientes, como la de Castilla y León, que sigue sin desarrollar de forma normativa esa ley, con lo cual todavía no se ha puesto en marcha como tal, y pendientes ahora mismo, ya anunciada por el gobierno, de una ley nacional que va a modificar absolutamente todo, ¿no? Al final lo que tenemos son instituciones trabajando con el baloncesto, clubes deportivos trabajando en el baloncesto y sociedades anónimas deportivas trabajando en el baloncesto de formación. Todo confluye al final en el baloncesto escolar, en los colegios. A nivel de colegios tenemos colegios como el nuestro, con una organización propia, instituciones que organizan el deporte escolar en los colegios, clubes que entran dentro de los colegios, colegios que se convierten en clubes y sociedades anónimas deportivas que intentan pescar en colegios o en clubes. Es decir, un mare magnum tremendamente increíble. En Castilla y León se da la circunstancia, por ejemplo, de que ciudades como Valladolid o como Valencia, que tienen una sola competición a nivel local, y otras como León, que tienen dos competiciones, una organizada por el ayuntamiento y otra organizada bajo la tutela de la federación. Al final, lo que hacemos es crear una diferencia entre baloncesto federado y baloncesto escolar, que para mí no debería existir, ¿no? Hablamos un poquito de las ventajas principales de trabajar en un colegio y lo que no quiero hacer, lo que no pretendo hacer, aunque sí quiero lanzar un análisis y que todo el mundo podamos reflexionar sobre cómo aprendemos y de qué manera aprendemos, dónde aprendemos, sobre todo dónde aprendemos. No quiero estigmatizar a los clubes, no quiero que nadie piense que estoy en contra de los clubes, ni mucho menos. Los clubes hacen un esfuerzo humano, material, tremendamente importantes. Muchas veces tienen que crear organizaciones prácticamente desde la nada, ¿vale? Y en los colegios ese modelo a lo mejor ya lo tenemos un poquito más sencillo, ¿vale? Cuando formamos un club, normalmente queremos darle una identidad, queremos darle una identidad por medio de un modelo de juego y sobre todo conseguir una sensación de pertenencia, ¿no? Que para nosotros es muy importante, que los jugadores pertenezcan al club y que se sientan parte del club. Eso a veces lo hacemos pues, por medio del merchandising, por medio de incluso vender lotería en este momento en Navidad, ¿vale? En un colegio esto no lo necesitamos, no existe, ¿no? La identidad la tenemos creada completamente de serie, viene dada por el colegio, todos los colegios tienen su misión, visión, valores, ¿vale? La socialización es muy sencilla porque los niños conviven continuamente, la convivencia alumno-jugador es decisiva para mí en el aprendizaje y sobre todo, hay un control muy grande sobre las emociones con las que vamos a vivir el baloncesto. En el colegio, sin duda ninguna, son muchísimo más intensas que en un club, ¿no? Y este factor para mí al final acaba terminando en la motivación, y la motivación es la clave del aprendizaje, ¿no? Hemos visto varios programas escolares durante los últimos años, ¿vale? En Madrid tenéis la Copa Colegial, que es fantástica, con pabellones llenos. Creo, no sé si jugáis en horario escolar, lo cual es todavía mejor. Existieron las series colegiales de ACB, esta foto es de las series colegiales, del Colegio Badalonés y de Ramiro Maeztu. Nosotros tuvimos la suerte de participar un año también cuando el club de baloncesto aquí en León estaba en ACB. Pudimos jugar una final allí en el Ramiro de Maeztu, fue una experiencia fantástica para los niños. Y tuvimos también un programa de baloncesto 3x3, ¿quién no tiene un balón de este tricolor? ¿Vale? Que fue para mí uno de los mayores aciertos de la Federación Española en su momento, ¿no? El potenciar el baloncesto desde las clases de educación física a los colegios.
Los campeonatos escolares, estas fotos corresponden a un trofeo de minibásquet que hacemos todos los años, que lleva ya 35 años funcionando. Se juega en el patio del colegio de forma completamente exterior, el patio se llena todos los años. Los niños que juegan estas finales tienen un recuerdo tan positivo para toda la vida que no lo modifican por ningún otro, ¿no? Y esta intensidad se vive en el colegio de una forma muy diferente a la que se vive en un club. ¿Vale? El baloncesto en el colegio se vive día a día. Desde luego, todos los lunes el resto de profesores nos comentan cómo hemos quedado, qué tal los viajes. ¿Vale? El baloncesto en el colegio es parte de la cultura educativa del colegio. ¿Bien? Bueno. Cuando hablamos de diferencias entre club y colegio, el baloncesto es el mismo en un club que en un colegio. El baloncesto no lo modificamos, es imposible modificar el juego, ¿no? Lo que sí se modifican, repito, son las emociones, que son decisivas, el cómo lo hago y sobre todo el qué hago. Pero el cómo lo hago es fundamental. El cómo trabajo en un club, con diferencia, en un colegio es fundamental. Si bien es cierto que hay clubes que trabajan de una forma muy similar a algunos colegios, ¿no? A ver, ¿qué me he ido antes? Vale. Antes de esto, cuando hablamos de enseñar, lo hacemos con la impresa necesidad de programar, ¿no? Programamos objetivos, programamos contenidos, programamos metodología, incluso programamos preparación física. Pretendemos extraer cada cualidad y programarla como si fuera independiente del resto. Y es aquí donde yo me iba. ¿Vale? Al final programamos por acciones motrices en lugar de por patrones de movimiento. Queremos coger técnica individual, por ejemplo, queremos coger el pase y extraerlo y sacarlo de la persona. Queremos coger el bote y extraerlo y trabajarlo de forma individual y sacarlo de la persona. Cuando la persona es un bloque de contenidos completo, no solamente en técnica individual, sino también en psicología, también en preparación física, también en habilidades coordinativas, etcétera, etcétera. Todo esto lo que va a hacer es crear patrones de movimiento. Los patrones de movimiento y programar por patrones de movimiento es mucho más complejo, mucho más difícil, pero muchísimo más eficaz que programar por acciones motrices. Es decir, coger a un niño de 7 años y tener una programación que necesita dominar el bote de protección no tiene un gran sentido para mí. Lo que un niño tiene que hacer es dominar el balón, poner la mano en todas sus caras, desbloquear su mano, experimentar con él, interpretar, sobre todo interpretar qué tiene que hacer cuando tiene el balón en la mano, qué objetivos tiene, si el objetivo puede ser el bote, el objetivo puede ser el tiro, pues el objetivo puede ser el pase, y abrir su mente de forma importante sobre estas tres condiciones, ¿no? No solamente sobre el bote de protección. El bote de protección por sí mismo, lo único que vamos a conseguir es que el niño ponga los ojos en el suelo, ponga el balón, la mano en la cara superior del balón y se vaya botando de culo, probablemente hacia una banda. Y lo que va a hacer es, efectivamente, proteger el balón. La programación que yo ofrezco es un poquito una idea adaptada de Gabo Loyaza, ¿vale? Para mí un entrenador muy formativo, yo lo sigo muchísimo, me gusta mucho porque además es un alumno de David Cárdenas, al cual yo tengo mucha admiración, y a su vez alumno de Daniel Pintor en la Universidad de Granada, que es otro gran educador, ¿no? Bueno, al final, buscando cómo programábamos y cómo hacíamos las cosas, llegamos a la conclusión de que programábamos por contenidos que encontrábamos en libros, ¿no? Entonces decíamos bote de protección, bote de velocidad, cambio de dirección por delante, cambio de dirección por detrás. Extraíamos ese concepto y lo ejecutábamos de una forma completamente fría. ¿Bien? Esto, al final, con los años te vas dando cuenta que esto es un error. Al final lo que tenemos que hacer es hablar de conductas motrices continuamente y expresarlas. Bueno, aquí el verde oscuro es un poquito el trabajo que teníamos planificado para el pasado, que no terminamos con el tema de la pandemia. El verde oscuro es donde ponemos el foco en estas sesiones, en estas semanas, en esos microciclos, que realmente son morfociclos, y el verde clarito es donde ponemos el subfoco, ¿vale? Hablamos siempre, nosotros hablamos de morfociclos. El morfociclo, la diferencia con el microciclo es que nos permite modificar incluso en la misma semana la programación semanal, ¿no?
Cuando hablamos de principios y subprincipios, también hablamos de sus subprincipios, es donde vamos metiendo la técnica individual, ¿vale? Pero no la agrupamos una por una, lo que hacemos es expandirla en varias cualidades. Es un modelo de periodización táctica que a mí me gusta muchísimo, ¿vale? La planificación por competencias motrices es más ajustada al aprendizaje, evidentemente, que la planificación por acciones motrices. Entender que los niños aprenden de forma global y tienen que contextualizar lo que están haciendo, lo que aprenden, para que tenga un significado para ellos. De esa forma es como conseguimos un aprendizaje duradero. Si no tiene un sentido, si no contextualizamos lo que estamos haciendo, es difícil que los niños puedan aprender. Si un niño no sabe qué tiene que hacer con el balón, si un niño no sabe que un bote de velocidad es para avanzar, es difícil que le podamos enseñar lo que es un bote de velocidad, ¿no? Un entrenador de formación, y esto para mí es muy importante, no es un entrenador de élite, no tiene nada que ver con un entrenador de élite. Siempre hablamos que los mejores entrenadores deben estar en base. Yo creo que para mí es un error. Yo creo que hay entrenadores de élite y entrenadores de formación. Los entrenadores de formación tienen que conocer absolutamente todas las áreas del juego, ¿no? Un entrenador de élite conoce el vestuario. Hay jugadores de élite que en un año, en 2 años están entrenando con éxito equipos de élite, pero seguramente no fueran capaces de entrenar con éxito en formación, ¿no? Y para mí esto es básico, ¿no? Entender esto es básico. En un colegio, ¿qué nos ocurre? Que esto lo hemos tenido que aprender a base de palos. Es decir, nosotros trabajamos completamente solos. Mi equipo lo entreno solo, no tengo a nadie. No tengo un delegado, no tengo un segundo entrenador, no tengo un preparador físico. Soy yo quien tiene que integrar todas las áreas. Esto no es un problema, para mí es una virtud, para mí es una suerte. Es una suerte porque nos ha obligado a reinventarnos, nos ha obligado a que todo el trabajo que hacemos técnico-táctico, incluso físico, lo tenemos que integrar en sesiones de 1 hora y media o de 2 horas. Las tenemos que integrar, no podemos hacerlas fuera. Esto lleva una gran responsabilidad, evidentemente, no solo a nivel deportivo, sino a nivel humano y a nivel pedagógico. El aprendizaje motriz del aprendizaje motriz va a depender toda la educación de nuestros alumnos, ¿vale? Decía Parlevas, ya lo decía ya en 2001, que la conducta motriz, cuando hablamos de conductas motrices y no de acciones motrices, es la organización significante del comportamiento motor, es decir, es donde tiene que haber un significado. Cada movimiento tiene que tener un significado y tiene que tener un contexto, ¿no? Y a partir de aquí hablamos de lo que es repetir y lo que es automatizar, ¿no? Hace unos años, y por medio de la formación continua y sobre todo por medio de las redes sociales, de Internet, hemos conseguido dejar atrás una asignatura que para mí era muy importante, ¿no? Teníamos cerrado completamente el aspecto táctico. Copiábamos modelos de baloncesto de élite y los convertíamos en modelos para el baloncesto de formación. Es decir, teníamos sistemas cerrados, completamente cerrados. Tú vas aquí, te mueves aquí, bloqueas aquí y tiras siempre el mismo jugador. Esto, al final, lo que hacía era coartar la libertad de cada jugador, ¿vale? Creo que en esto hemos dado muchos pasos adelante en los últimos años. Se ve muchísimo menos. Y para mí ha sido un paso decisivo el que los niños puedan tener libertad. Pero creo, y lo creo sinceramente, que estamos haciendo algo parecido con la técnica individual. La técnica individual, es cierto que son nuestras herramientas para poder construir algo, ¿no? Pero esas herramientas tienen que tener, repito, un sentido, tienen que estar completamente contextualizadas, ¿no? Hablamos ya de centros de tecnificación, hablamos de programas de tecnificación, hablamos de academias de baloncesto, hablamos incluso de laboratorios de técnica individual y pensamos que son los que nos dan la diferencia con respecto a los demás. Y para mí creo que es un error, ¿no? Creo que pasar de un entrenamiento completamente frío a un partido que es completamente caliente no tiene ningún tipo de transferencia, ¿no? Al final nosotros, los humanos, las personas, aprendemos por asociaciones, por la asociación de ideas, y esas tomas de decisión que tomamos tienen que ser reales, ¿no? No podemos ir a un cono y decir, si llegas al cono verde te vas a la derecha, si vas al cono amarillo te vas hacia la izquierda. Eso no es una toma de decisión real, eso es una toma de decisión para un entrenamiento. El juego está completamente condicionado por la incertidumbre. Si le quitamos la incertidumbre al juego, le quitamos absolutamente todo, ¿no? Y es lo que debemos provocar entrenando de forma continua. Tenemos que provocar incertidumbre una vez, otra vez, otra vez. Para que haya toma de decisiones, tiene que haber incertidumbre que sea real. Y para mí, tiene que haber siempre
un adversario delante, ¿no? Repetir por repetir no vale absolutamente para nada. Es fácil cerrar los ojos, ¿no? Y pensar pues, en un jugador como Diego Armando Maradona, del que hemos estado hablando hace muy poco, ¿no? Y decir, ¿cómo aprendía Maradona, no? Tenemos dos modelos. Pensar que en 1980 Maradona podía entrenar en un campo idílico de césped artificial, con sus petos, sus botas de 100 o 200 euros, ¿vale? Y esquivando conos. Yo creo que Maradona, primero, se aburriría, segundo, iría pegando conos de principio a final, ¿no? Yo me lo imagino más aquí, en el lado de la derecha, ¿no? Me lo imagino en la calle, jugando, sin normas, recibiendo patadas, recibiendo golpes, levantándose, cayendo contra un bordillo, ¿no? Regateando una persona a otra persona a otra persona y haciéndolo al final de forma automática y de forma inconsciente. Realmente queremos controlar absolutamente todo durante el entrenamiento y al final lo que hacemos es coartar la iniciativa de los jugadores, ¿vale? No podemos engañar conos, tenemos que engañar personas. No podemos esquivarlos, pero no podemos engañarlos. Y el juego al final lo que tenemos que hacer es engañarlos, ¿no? Cuando aprendemos por el movimiento, cuando aprendemos por nosotros mismos, lo que hacemos es crear circuitos, ¿no? Neuronales que al final son más o menos complejos en función de la dificultad de cada acción. No es lo mismo repetir de forma mecánica, no es lo mismo la repetición de forma mecánica que aprender por medio de asociación. Las asociaciones neuronales, ¿no?, implicadas en absorber la información son mucho mayores que las implicadas en la repetición, de esto no cabe duda, ¿no? Al final, tener niños en un recreo seguramente nos vaya a ayudar mucho más a la asociación de ideas que tenerlos entrenando en una fila de conos, ¿no? Dice David Cárdenas que durante muchos años hemos entrenado por entrenar y no para jugar, ¿no? Y esto es una auténtica realidad. Lo comparamos ahora un poquito con Masterchef, yo comparo un poco a Masterchef, ¿no? Y decir, bueno, yo hago un plato y el plato le tiene que gustar a todos los niños, ¿no? Pero claro, tenemos 3 o 4 niños que no se lo comen y nos enfadamos. Nos enfadamos porque nosotros somos la autoridad y nosotros somos quienes tenemos que enseñar a los niños que ese plato está rico, ¿no? Y al final entrenamos para entrenar. Y nos empeñamos en que nuestros ejercicios tienen que ser los mejores, los que están mejor diseñados y los que salen perfectamente. No, muchas veces un ejercicio que no sale bien, un ejercicio que es caótico, es mucho más constructivo para los niños que un ejercicio que sale perfectamente, ¿no? Al final nos enfadamos porque el niño no rota hacia la derecha, no rota hacia la izquierda o no llega en el punto exacto al balón, ¿no? Para mí es un gran error, ¿no? Cuando hablamos de conducta motriz, voy muy rápido con esto, hablamos de 4 factores que tenemos que tener en cuenta, 4 componentes, ¿no? Una conducta motriz viene dada por un componente energético, es decir, por el trabajo de fuerza, de trabajo de flexibilidad, de trabajo de resistencia o el trabajo de velocidad. Tiene un componente afectivo, emocional muy importante, ¿vale? Y muy fácil de encontrar en el colegio. Uno cognitivo, de toma de decisión, del que hemos estado hablando, y uno relacional, que también es muy importante cuando juego con mis amigos y no con compañeros, ¿no? Al final en el colegio casi siempre acabo jugando con amigos y muchas veces muchos jugadores te dicen, bueno, yo juego porque me llevo bien, juego porque soy amigo de, ¿vale? Cosa que en un club posiblemente no vaya a pasar. Bien, ¿cómo aprendemos? Bueno, Noel Burke ya hace muchos años nos hablaba de una incompetencia inconsciente, ¿vale? De 4 fases, una competencia inconsciente, una incompetencia consciente, una competencia consciente y una competencia inconsciente. Queremos llegar al último escalón, ¿no? Queremos llegar al de más arriba, al más importante. Bueno, cuando hablamos de incompetencia inconsciente, hablamos de algo que no sabemos cómo se hace, ¿no? Tenemos niños que no saben cómo se hace, pero no entienden qué es lo que tienen que hacer, ni por qué lo tienen que hacer, ¿vale? Aquí nuestra intervención es importantísima. Hasta que no le hacemos entender al niño para qué está aprendiendo y qué es lo que está aprendiendo, no somos capaces de pasar al siguiente escalón, a la siguiente fase. La siguiente fase, la incompetencia consciente, es conseguir que los niños ya han entendido el por qué, pero no saben cómo hacerlo, ¿no? Y aquí es donde encontramos continuamente el mayor problema, ¿no? Encontramos errores, 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 errores. Tenemos que entender que el error es parte del aprendizaje. El error es parte del aprendizaje. Y nuestra intervención en esta fase, completamente en esta, es
absolutamente decisiva, ¿vale? Si tenemos un niño que no es capaz de ejecutar porque tiene un desarrollo biológico más tardío, porque coordinativamente todavía no está desarrollado, ¿vale? O porque simplemente lleva menos tiempo jugando, eh, tenemos que reforzarle en esta fase para ser capaces de pasar a la siguiente. Si no, y aquí hay dos escalones, si no nos vamos a quedar siempre aquí, en un niño incompetente que sabe lo que quiere hacer, pero nunca es capaz de hacerlo, ¿no? Cuando llegamos a la parte competente consciente, en esta parte los jugadores saben hacer las cosas, pero les exige una gran concentración. Es decir, necesitan atender muchísimo a su gesto técnico para llevarlo a cabo. Y en la parte inconsciente es donde hemos llegado a la automatización, donde hemos llegado a que los jugadores trabajen por medio de la intuición, y esa intuición viene dada siempre por la experiencia. La experiencia viene dada por el entrenamiento, y el entrenamiento viene dado por experiencias continuas basadas en la incertidumbre. Si no, no estamos entrenando con fluidez. Al llegar a la competencia inconsciente, tenemos que estos niños consumen muchos menos recursos, ¿vale? Consumen muchos menos recursos en su cerebro y son capaces de hacer muchas más cosas. Es decir, la técnica individual es la base del juego, efectivamente, desde una percepción o para mí una intuición. Cuando hablamos de los grandes cracks deportivos, hablamos de intuición más que de percepción. Ellos son capaces de intuir, toman una decisión, si la hacen de forma consciente va a ser muy lenta, si la toman de forma inconsciente va a ser muy rápida. A partir de aquí van a ejecutar, ¿vale? Esta parte inconsciente, si al terminar el gesto técnico le preguntamos al jugador qué es lo que ha hecho y cómo lo ha hecho, no sabe verbalizarlo, no sabe decir lo que ha hecho, ¿no? La parte consciente es perfectamente consciente de lo que ha hecho. En la parte inconsciente no es consciente, ¿vale? Tenemos que tener claro que esta toma de decisión viene influenciada decisivamente por las emociones. Viene influenciada completamente por las emociones. Bueno, y aquí tenemos el complejo, el modelo circunplejo de Russell de 2003, que está adaptado un poquito al deporte, ¿no? Nadie es capaz de tomar decisiones, repito, sin estar influenciado por los modelos, por los estados emocionales, ¿no? Aprendemos por emociones, que son las que al final nos han permitido sobrevivir durante todo el tiempo y perpetuar la especie, ¿no? Sobre todo, una muy importante es el miedo, que nos permite sobrevivir, pero no nos permite aprender. Luego hablamos de ella, ¿no? Fallamos como entrenadores, para mí, fallamos como entrenadores de formación en el control de las emociones de los jugadores, ¿no? Mucho más que en el aspecto técnico-táctico, donde yo creo que la gente está muchísimo más formada, donde ves a la gente trabajando francamente bien, con las ideas muy claras, pero no en el aspecto emocional, ¿no? La responsabilidad que tenemos como educadores es tremendamente importante en este sentido, ¿no? No podemos pensar que nuestros actos, nuestra forma de comunicar y sobre todo nuestra forma de no comunicar, son sensaciones que vamos a hacer sentir a nuestros jugadores cuando aprenden y va a tener una importancia decisiva en sus vidas, ¿no? Siempre decimos que no es lo que yo digo, sino lo que le llega al jugador, ¿eh? No es como yo lo digo, sino lo que el jugador siente que le he dicho, ¿no? Y eso es muy, muy importante, ¿no? La toma de decisiones, por tanto, está influenciada por estos estados emocionales, ¿no? No hacemos tareas con una implicación simple de tipo técnico y cada gesto motriz tiene una sensación que irá asociada. Es decir, va a venir todo motivado por una alta activación o una baja activación, por algo que me produce agrado o por algo que me produce desagrado. Por ejemplo, me pongo a trabajar con niños y les pongo unas gafas, ¿no? De estas, unas gafas de estas con las que no puedo ver el suelo, no puedo ver el balón. Bien, habrá niños que serán competentes y van a conseguir una alta activación con el ejercicio y una gran sensación de agrado. Estos niños van a entrenar con entusiasmo, con alegría y con felicidad. Vamos a conseguir un gran aprendizaje con ellos. Pero, por el contrario, vamos a tener en el mismo grupo, con total seguridad, pero con total seguridad, niños que son completamente incompetentes, a los que les hemos puesto una tarea compleja, ¿vale? Y además con poca transferencia para ellos, que además ellos no entienden porque no ven el balón y no entienden porque no pueden verlo, y lo que vamos a provocar es una baja activación, niños que se van a quedar completamente parados y con una sensación grande de desagrado. ¿Bien? Esto nos va a llevar a la depresión y al aburrimiento. El aburrimiento inexorablemente nos lleva al abandono de la actividad. Y aquí tenemos que pensar
si hemos sido nosotros los responsables de ese abandono de la actividad, si ha sido la tarea o si han sido los propios niños, ¿no? Mi opinión es que somos nosotros. Yo realmente, si me voy 30 años atrás, podría hacer un documental sobre las cosas que no tengo que hacer en ese sentido, ¿no? Podréis ver todo lo que no se pueda, lo que no debe hacer un entrenador. Y me da rabia, bueno, está bien reconocerlo, pero me da rabia el decir, bueno, he tenido un montón de jugadores, un montón de jugadoras a los que yo he influido de forma negativa. Muchas veces sin saberlo, muchas veces por desconocimiento, ¿no? Pero a nivel educativo es fundamental, ¿no? Y lo único que creamos muchas veces es miedo, con una activación muy alta, pero con un desagrado hacia las tareas que estamos transmitiendo, ¿no? Tenemos niños que no ejecutan tiros porque tienen miedo, tenemos niños que nos tienen miedo a nosotros, ¿vale? Y en esto siempre te pongo el ejemplo de los recreos, ¿no? Yo hace unos años tenía un jugador con el que me tenía desesperado, ¿no? Trabajamos técnica individual y él se quedaba parado, no intentaba hacer las cosas, no tenía ninguna actitud para mejorar. A mí yo llegaba todos los días a casa completamente encabronado, ¿no? Hablando en cristiano. Hasta que un día, pues lo vi en el colegio, fijándome en el recreo. Ellos, bueno, siempre dejábamos balones en los recreos, en los comedores. Realmente es donde ellos aprenden. Donde no hay nadie que les diga que no pueden hacer las cosas, donde ellos pueden transmitir lo que tú les has enseñado, lo pueden llevar a cabo, ¿no? Y este es uno de los problemas que tenemos, porque el baloncesto en la calle ya no existe, o existe muchísimo menos, pero sí en los colegios tenemos recreos y tenemos comedores, ¿no? Pues este niño estaba ejecutando perfectamente lo que habíamos hecho en el entrenamiento. ¿El problema es de actitud de él? No. El problema al final se lo estaba dando yo, con una alta activación, estando muy encima de él, pero con un desagrado completo que lo único que le produce miedo, ansiedad y sobre todo repulsión. A esto tenemos que tenerle muchísimo respeto, ¿no? Y ser capaces de adaptar las tareas que realizan los niños y llevarlas hacia una activación alta, pero que tengan una sensación importante de agrado, ¿vale? Luego tenemos el otro tipo de jugadores, jugadores que trabajan con una activación muy baja porque son superiores en su categoría y lo único que conseguimos con ellos, aunque son tareas que les agradan, es una satisfacción, una calma, una relajación, una serenidad y mantenerlos en una zona de confort de la cual no quieren salir, ¿no? Cuando queremos sacarlos de esa zona de confort ya no hemos sido capaces. ¿Bien? Evidentemente, para controlar las emociones de los niños, tenemos que conocer a los niños. Y este es un problema también que tenemos. En un colegio mucho menos que en un club, ¿no? Al final con los niños estamos durante mucho tiempo, es su segunda casa. El niño está en el colegio, está en su ambiente de aprendizaje con los compañeros con los cuales está aprendiendo y con los cuales comparte dichos aprendizajes, ¿no? Los entrenadores al final en el colegio somos capaces de conocer sus emociones y saber qué está ocurriendo. Bien, además, bueno, voy rápido porque creo que me paso de tiempo. Tenemos que tener en cuenta que tenemos dos tipos de emociones, unas que son esenciales, que son las que se crean durante el juego, que se crean durante el entrenamiento, y otras que son muy importantes, que son las incidentales, que son las que ellos traen de casa. Las que bajan de clase con un suspenso, cuando tienen un problema afectivo, cuando tienen un problema en casa, cuando tienen frío, cuando tienen calor, que también les influye, ¿no? Bueno, para finalizar, no os aburro mucho más, dice Julio Velasco, entrenador de la selección argentina de voleibol, otro gran educador, ¿no? Que no tener anticuerpos contra la frustración, porque yo nunca me equivoqué, crea inseguridad y crea miedo, y que el error nunca es una demostración de incapacidad. El error es parte del aprendizaje, el error es una parte importantísima del aprendizaje y el error lo tenemos que premiar. Como entrenadores lo tenemos que premiar una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Los niños aprenden a resolver sus problemas cuando no tienen miedo a resolverlos. ¿Vale? Yo siempre pongo un ejemplo, que es un niño con un teléfono móvil o con una PlayStation, y será difícil ver a ese niño leyendo un libro de instrucciones. Nadie le enseña, aprenden solos. ¿Y lo hacen de forma intuitiva? No, no lo hacen de forma intuitiva, no lo hacen de forma automática, lo hacen experimentando. A veces bloquean el teléfono, pero ellos solos son capaces de encontrar la solución, porque les produce agrado y porque les produce una alta activación. ¿Bien? Si nosotros no somos capaces de enseñar con una alta activación y con una sensación alta de agrado, es muy difícil
que los niños puedan mejorar. Si lo que producimos es miedo al error, ¿vale? A partir de ahí, ningún niño mejora. Bien, la realidad que nosotros tenemos en España es esta y no la podemos cambiar, ¿vale? Una población mucho más envejecida que hace unos años, niños atados a tablets o a teléfonos móviles con muy poco movimiento, niños que ya no juegan en los parques porque los parques al final están dominados por gente mayor. La posibilidad que debemos crear es meter baloncesto en el colegio, meter baloncesto en los recreos, meter baloncesto en el comedor, abrir las puertas de los colegios los fines de semana, que los niños vayan a jugar, que los niños aprendan por sí mismos, que sean capaces de llevar a la cancha sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de temor, lo que nosotros les hemos explicado día a día en el club, ¿no? Y por último, os dejo una frase que es un poquito más mía, ¿no? La palabra actitud es la excusa de los entrenadores para explicar nuestro fracaso como formadores, y realmente lo creo, ¿no? Al final, ¿quién no ha dicho nunca, joder, es que este jugador tiene una actitud que es imposible con él? Y no nos hemos parado a pensar si lo que estamos haciendo con ese jugador le está motivando, le está ayudando y le está sobre todo activando, ¿no? Esto es una reflexión que yo creo que debíamos tener todos y debíamos de ser muy autocríticos en esta historia, ¿no? Es decir, la actitud de un jugador puede ser positiva o negativa, es verdad, pero va a depender muchas veces de la motivación y del miedo. Y de eso son las emociones, y las emociones al final las tenemos que manejar nosotros, ¿no? Bueno, un poquito hasta aquí, es un poquito lo que quería contar, un poquito la reflexión que quería haceros y explicaros un poquito de forma muy rápida cómo trabajamos en el colegio. ¿Mm? Muy bien, Luis. Te voy a trasladar una pregunta de Juan Fermín. ¿Qué Ujú. opinas de trabajar con defensas pedagógicas que colaboren para generar una respuesta del ataque? Es que yo pienso que todo tiene que ir con una defensa pedagógica. Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Yo soy muy contrario a trabajar con conos. A veces hay que repetir, ¿eh? A veces, sobre todo en etapas muy tempranas, pues tenemos que ser capaces de que los niños jueguen, que los niños manejen la pelota, porque si no manejan la pelota y no aprenden a manejarla, al final lo que vamos a crear son frustraciones. Son niños que no aprenden nunca, ¿no? Entonces, una parte hay que repetir, pero enseguida hay que meterle una defensa. La defensa, para mí, la primera defensa es con balón. Si tú colocas un jugador, un atacante con balón y colocas un defensor también con balón, ese defensor va a tener que estar más preocupado del balón, seguramente en etapas de iniciación, que del atacante. Y el atacante ya puede tomar decisiones que son completamente reales. No necesitamos un repetidor de pases, no necesitamos una escalera de coordinación, no necesitamos un drible defender, perdón. Necesitamos aparatos que nos ayuden a mejorar la técnica individual. Necesitamos compañeros que entiendan que el juego tiene una fase de ataque y una fase de defensa. Es cierto que limitando y al final haciendo juegos reducidos y cambiando normas, somos capaces perfectamente de manejar la defensa y de manejar el ataque un poquito como nosotros queremos, ¿no? Pero para esto hay que conocer muy bien el juego, hay que conocer muy bien las emociones de los niños y hay que conocer muy, muy, muy bien la psicología infantil, ¿no? Por eso digo que ser un entrenador de formación es mucho más complejo, mucho más difícil de lo que pensamos, y yo he sido el primero, pues que con muy poquita formación me he puesto a trabajar con niños. Ahora mismo, pues si pudiera dar la cinta 30 años para atrás, cambiaría un montón de cosas. Cierto es bueno, pues ahora Internet cambia mucho las cosas, los clinics cambian mucho las cosas, este tipo de formato online cambia mucho las cosas y las mejora, ¿no? Muy bien, pues vamos con una pregunta de Álvaro Gijón. ¿Crees que la actitud en los entrenamientos se puede entrenar y cómo? Se puede entrenar, claro, se puede entrenar, pero tú tienes que identificar dónde está el problema de la actitud, ¿no? Ningún niño va a jugar forzado. Yo entiendo que ningún niño va a jugar al baloncesto sin ningún tipo de motivación, ¿no? Yo no creo que haya niños que digan, bueno, es que me obliga mi padre. Bueno, si me obliga mi padre, tengo que hablar con su padre y ver dónde está el problema, ¿no? Porque a lo mejor el problema viene de casa, ¿no? Pero si el niño viene de forma voluntaria, el problema es del entrenador, estoy completamente seguro. Eso es un tema que estoy completamente seguro. Es decir, o subimos la activación o mejoramos el agrado del niño hacia actividad.
Si tenemos un niño que no interactúa nunca con el balón, que no interactúa nunca con la canasta, seguramente tenemos un niño desmotivado. Podemos tener mil causas, podemos tener problemas simplemente de asignación de roles. Esto se da en los colegios más que en los clubs, ¿no? Hay roles asignados en cada clase. Hay niños que estudian muy bien, niños que tocan muy bien la guitarra, niños que juegan al fútbol, al baloncesto, al tenis, al pádel y que juegan bien a todo, ¿vale? Ese tipo de roles muchas veces los tenemos que romper nosotros y tenemos que ser capaces de que los niños con más competencias o los niños más competentes entiendan que los incompetentes son necesarios para jugar al baloncesto, ¿vale? De esa forma seremos capaces de esos niños incompetentes llevarlos a la competencia. Es decir, la actitud evidentemente se puede entrenar, lo que tenemos que dar es en qué emoción influye, en qué tipo de emoción influye para que ese niño no tenga una buena actitud. Descubrir eso no es sencillo, descubrir eso no es fácil, ¿no? Nos va a llevar a hablar con él, nos va a llevar sobre todo a conocerle muchísimo y a partir de ahí podemos mejorar. Tenemos niños con 7, 8, 9 años que decimos que decimos que tienen muy mala actitud, que son jugadores brillantes con 17, 18, ¿no? Simplemente a lo mejor porque su desarrollo evolutivo es más tardío, ¿no? No sé si te respondo. Te hago otra pregunta también de Álvaro. ¿Qué diferencias ves en la composición de los equipos y en la selección de jugadores en un club respecto a un colegio, cuando además pueda haber objetos competitivos? Bueno, es un poquito nuestro caso, sí. Nosotros somos un colegio, llevamos 35 años a un gran nivel. Yo pienso que hemos tenido un gran nivel a nivel de colegio, pero también creo que somos capaces de integrar las dos situaciones, ¿no? El caso nuestro, nosotros trabajamos por edades, trabajamos con grupos de segundo año, grupos de primer año. Los grupos de primer año trabajan en segunda división, los de segundo año en primera división y los jugadores que tienen un desarrollo competencial o un desarrollo físico más importante, lo que hacen es subir y bajar, ¿no? Suben al equipo de segundo año y bajan al equipo de primer año, de forma que juegan dos partidos prácticamente todos los fines de semana. ¿Cómo conseguir cuadrar esto? Al final, bueno, nosotros tenemos creo que son 24 equipos de baloncesto. Es una barbaridad, tenemos más de 300 niños jugando, con unos 1.500 alumnos, tenemos más de 300 niños jugando a baloncesto. Para el director del colegio es muy importante que haya una transmisión de valores y que los niños encajen en uno de los grupos. Pero al final, si tú no los dejas atrás, esos niños van reenganchando un año tras otro, ¿no? Esa es un poquito la experiencia que yo tengo, ¿no? Al final, el que tienes 11, 12, el niño que es más incompetente, si tú eres capaz de ir tirando de él, si eres capaz de ir subiéndolo y lo subes con su generación, ese niño con 14, 15 años acaba haciendo cosas y te acaba ayudando en muchas cosas, ¿no? Es cuestión de darle el rol poco a poco, ir cocinándolo a fuego lento y que sea capaz de competir con 14 o 15 años, ¿no? Lo que no podemos pretender es con 8 o 9 años que esos niños compitan al máximo nivel, porque al final un niño cuando tú le haces competir al máximo nivel, lo que va a hacer es lo que sabe hacer. Y lo que queremos que haga es lo que no sabe hacer, porque la única forma de que aprenda es hacer cosas que no sabe hacer, ¿no? Pero bueno, es un poquito el ir poniendo y tratando a cada niño de una manera diferente. No podemos tratar, un equipo no podemos tratar 12 jugadores iguales, 14 o 15, que nosotros trabajamos con bloques de 15, no podemos trabajarlos de la misma manera, ¿no? Perfecto, pues Guillermo Calvo te comenta, dice, hay que normalizar el error y usarlo a nuestro favor, es una oportunidad más para seguir jugando. No hay un factor de eliminación, totalmente de acuerdo. Juan Fermín te pregunta, dice, ¿eres partidario de agrupar a los niños por nivel de competencia o por edad? Yo para mí, si estuviese en un club, y aquí hay una gran diferencia, ¿no? Si estuviese en un club, los agruparía sin duda por nivel de competencia. En un colegio no. En un colegio no, porque yo pienso que en un colegio el entorno que les ayuda a mejorar es su entorno de clase, su entorno de edad, ¿vale? Son sus amigos, ¿no? Y en un club es un poquito diferente, sobre todo si hablamos de clubes ya importantes a nivel de sociedades, lo que hablábamos antes de sociedades anónimas deportivas, evidentemente sí que los colocaría por competencias. Es más fácil hacer progresar al bueno con un nivel de competencia alto enfrente que hacerlo del revés, ¿no? En un colegio seguramente lo que tenemos que hacer es esperar un poquito más al flojo y en un club lo que tenemos que hacer es potenciar un poquito más
al fuerte, por así decirlo. Pues esa es un poquito mi opinión, ¿no? No, yo no trabajaría igual en un colegio que en un club. El colegio tiene unos condicionantes muy diferentes en este sentido a los que tiene un club, ¿no? Perfecto, Luis. Pues muchísimas gracias por tu ponencia. Ya sabes que el formato este que tenemos de prisa y corriendo nos medio obliga a no poder seguir mucho más. Agradecerte tu participación. Ha sido extremadamente instructiva porque es verdad que, por lo menos a nivel particular mío, el conocimiento del trabajo a nivel de colegio, pues lo desconozco, ¿no? Yo siempre he trabajado a nivel de club. Y ha sido muy interesante tu ponencia. Y invitarte a que en otra ocasión podamos, a lo mejor de una manera más distendida, poder ampliar en este campo. Bueno, muchas gracias a vosotros, gracias por la atención. Pediros perdón un poco porque ha ido todo un poco atropellado, es cierto, pero bueno, por lo menos si he sido capaz de plasmar algún tipo de idea, pues me doy por satisfecho y de verdad agradeceros el formato, agradeceros el haberme invitado y estoy a vuestra disposición para hablar de baloncesto y de deporte, pues cuando queráis. Para mí es un auténtico placer haber estado con vosotros. Muchas gracias.